pues estamos entrando en lo que es la práctica de lo que estamos aprendiendo acerca de la membresía. La pregunta que la mayoría de ustedes están haciendo o han hecho, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué significa someterme a la iglesia? Y anteriormente dijimos que no se une realmente a la iglesia, se somete a ella. Pero la palabra someterse asusta hoy a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros, y lo hemos mencionado, pues han visto muchos líderes abusando de la sujeción. Y cuando nosotros nos referimos a la sujeción a la iglesia, principalmente no estamos hablando a la sujeción a un hombre. Estamos hablando de la sujeción a Dios, la sujeción a Cristo, la sujeción los unos a los otros. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. ¿Cómo debemos de hacerlo? De la misma manera que Cristo entregó sin reserva su vida para nuestro bien, así también nosotros debemos entregar nuestras propias vidas para el bien de los demás. No hay ninguna área de nuestras vidas que esté exenta de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Primeramente, sobre todo, en primer lugar, los cristianos deberían someterse públicamente a las iglesias locales, con lo cual queremos decir formalmente u oficialmente. ¿Cómo lo hacen? Como ya hemos visto con el bautismo, públicamente, oficialmente, estás sujetándote, estás sometiéndote a la iglesia en ese momento. Usamos la palabra unirse a la iglesia, pero volvemos a repetir, estamos hablando de someternos a la palabra de Dios. Entonces siempre es algo público, comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el cual participarán con regularidad. Eso es públicamente a través del bautismo, y si viene de otro lugar, de otra ciudad o de otra iglesia, es una manera pública que tú profeses públicamente delante de la congregación que tú has creído en Cristo y que tú quieres ser parte de ese cuerpo local, de esa familia de fe local. Esa es la manera de cómo públicamente o formalmente tú te unes. Y seguimos diciendo, estamos usando esa palabra unirnos, pero realmente estamos hablando de sujetarnos a la iglesia. En segundo lugar, los cristianos deberían someterse físicamente a las iglesias locales, o podemos usar la palabra geográficamente, o vamos a decir, hoy en día es muy de moda, después de COVID, de que tú tienes tu iglesia en línea y tú no tienes que ni siquiera llegar a un lugar, ni siquiera tienes que reunirte. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar a una página o un canal, tú puedes ver nada más el servicio, la reunión, y tú puedes participar en la iglesia. Eso no es lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso es para a lo mejor etapas especiales, o para una persona que está enferma, que no puede reunirse, que no puede estar ahí. Nos debemos de reunir en el día del Señor como entre semana también, tanto en casa por casa, como vemos en Hechos, como en el templo o en el lugar, como vemos en Hechos también. Pero estamos hablando de los discipulados, estamos hablando de convivios, estamos hablando de la hospitalidad, de invitar a otras personas a su casa. Estamos hablando de grupos pequeños, las células, estamos hablando de salir para evangelizar, estamos hablando de tomar la cena del Señor, participar en eso. Pero todo eso significa ser intencional para participar como un miembro activo. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos que físicamente tú te sometes a la iglesia, a la congregación local. Tercer lugar, socialmente. Deberíamos someternos a nosotros mismos socialmente. Las iglesias deberían ser algo más que un club social, pero tampoco deberían ser menos. Ya hemos hablado que la iglesia no es un club social, pero hay muchos cristianos que participan más activamente en un club
que en la iglesia local. Eso no debe de ser, eso está mal, hermanos. La comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican y se moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio beneficio. Entonces, así nosotros sí tenemos actividades sociales, pero siempre con un propósito. Es edificar el uno al otro, ¿sí? Es edificarnos mutuamente. Y con la misma humildad como Cristo, debemos de considerar a los demás como mejores que nosotros mismos, especialmente cuando tengamos que elegir nuestros amigos. Mire, hay personas que dicen, es que mis mejores amigas son amigos de fuera. Es que, pues no me caen bien los hermanos. Está mal. Está completamente en pecado contra tu familia. Eso está mal, es una actitud equivocada. ¿Sí? Esa actitud no proviene de la palabra de Dios, proviene del enemigo. Nosotros debemos de también en la iglesia es el lugar donde encontramos fuera de nuestra zona de comunidad socialmente hablando. Por ejemplo, los jóvenes con los ancianos o los mayores, los más grandes, o los ricos con los pobres. Me da mucha tristeza cuando entro a una iglesia y veo aquí los ricos, aquí los pobres, aquí los jóvenes, aquí los ancianos, aquí los niños, aquí los padres. Me da mucha tristeza cuando veo eso en iglesias donde la gente rica pues no visita a la gente pobre, y muchas veces también los pobres no invitan a la gente rica porque tienen pena, ¿sí? Pero no debe de suceder dentro de la iglesia local. Sí, todos somos parte de un solo cuerpo. Desde luego, uno de los componentes de la amistad son las muestras de amor, y los cristianos deberían someter sus sentimientos los unos con los otros. Entonces, el cuarto es sentimentalmente. Miren lo que Pablo dijo a los corintios aquí: que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y a los de Roma les dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pues hermanos, tenemos esa responsabilidad de preocuparnos los unos por los otros. ¿Cuándo es la última vez que tú, cuando leíste un mensaje de que un hermano estaba sufriendo algo, que te dolió escuchar esas noticias y que compadeciste con ese hermano? Es lo que significa ser parte de una familia. Cuando recibimos un mensaje, cuando alguien está padeciendo una prueba o algo difícil, los demás pues nos entristecemos con esa persona. Pero también al revés, cuando una persona recibe un ascenso laboral o algo, pues nos gozamos con esa persona. Es muy común aquí en México que tenemos mucha envidia, ¿no?, de las otras personas. Y incluso dentro de la iglesia vemos a un hermano que recibe un ascenso, o que incluso en la misma iglesia es reconocido por hacer algo en un ministerio o algo, y ¿qué pasa? Las personas se llenan con celos. Eso no debe de pasar, hermanos. Eso es pecado contra nuestros hermanos. Bueno, la siguiente: los cristianos deberían someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales. Ahora vamos a hablar de dinero. No, hermanos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una actitud del corazón. Esto cambiaría en cada contexto, pero se haga como se haga, los cristianos deberían encontrar maneras de cumplir mandamientos bíblicos como en estos pasajes. Aquí vemos compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego Pablo le dice en Corintios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y luego dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. ¿Tú sabías que tus finanzas no son tuyas? Todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Sí?
Todo lo que tenemos pertenece a Él. Y este principio se trata de la generosidad de uno. Recuerden la historia de la mujer que dejó 2 monedas. Y luego el fariseo que llegó y con gran ofrenda y dijo, mire a este que no da nada y yo doy con toda mi riqueza. ¿Y qué dijo Cristo? Pues esa mujer dio más que a este hombre. Porque una persona puede dar 10,000 pesos, si queremos decirlo así, y una persona puede dar 10 pesos y la persona que dio 10,000 pues no le costó nada. Porque tiene un muy buen sueldo, gana mucho dinero y a él no le cuesta nada y la verdad no es muy generoso con esos 10,000 porque tiene mucho más. Pero la persona que da 10 pesos o que pasa con un hermano para regalar una despensa o algo, pues ya le costó algo. ¿Sí? Entonces de eso se trata de la generosidad. En cada contexto es diferente, no es de que es para lo mismo para todos. Luego la siguiente, profesionalmente los cristianos deberían someter sus profesiones a las iglesias locales. Esto a lo mejor puede soñar extraño para algunos, pero para algunas personas eso significa que van a entrar en el ministerio cristiano. O sea, van a ser pastores, van a ser misioneros o van a trabajar en algún lugar donde pues no reciben un buen sueldo, pero están sirviendo al Señor. Tenemos a jóvenes ahora en la iglesia que están buscando prepararse para servir al Señor. Y en algún momento a lo mejor ellos van a llegar a servir al Señor en el ministerio. Pero para la gran mayoría de nosotros, para todos los cristianos, significa reconocer que las vidas de nuestros compañeros de la iglesia se extienden para toda la eternidad, mientras que nuestros trabajos no lo harán. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, recursos entregamos o cuántas cosas invertimos en nuestros trabajos? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Sí? En esas personas y en esos lugares y luego perdemos la oportunidad para servir y para invertir en las cosas que sí realmente importan. Algunos de nosotros podemos usar nuestros trabajos para el Señor. Así Dios usa nuestras profesiones para su gloria dentro de la iglesia local. Bueno, seguimos. Los cristianos deberían someterse éticamente a las iglesias locales. El cristiano debe buscar en la iglesia la instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina. Pablo escribe: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La iglesia local es el lugar principal donde buscamos ayudar a los otros cristianos a luchar contra sus pecados y donde al mismo tiempo nosotros debemos abrirnos para recibir la misma ayuda. Y este punto éticamente pues va junto con el último aquí que vemos, es espiritualmente. Finalmente los cristianos deberían someterse a sí mismos espiritualmente a la iglesia local. Queremos decir 3 cosas aquí. Primero, es en la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. Pablo nos recuerda que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que nosotros servimos los unos a los otros, nos sometemos los unos a los otros con nuestros dones, sirviendo los unos a los otros con los dones espirituales. Así cumplimos con ese sometimiento a la iglesia local. Segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los unos a los otros en la fe y a través de la palabra de Dios. Y tercero, son las personas por las que debemos interceder regularmente en nuestras oraciones. Nos sometemos, hermanos, los unos a los otros para nuestra edificación espiritual. Es el propósito del sometimiento espiritualmente a la iglesia, para madurar y crecer espiritualmente. Una persona que no aprende a someterse, hermanos, en estas maneras, es una persona que no crece en su fe. Es una persona que no madure. Es una persona que está estancada. Una persona que siempre se queja y deja una y otra iglesia y salta de una iglesia a otra iglesia. Es una persona que se rebela contra sus responsabilidades como miembro y es una persona que se rebela contra Dios. ¿Sí? Ahora, todo se trata de someternos los unos a los otros.
Esto también incluye a nosotros los pastores, hermanos. Somos miembros y nosotros nos sometemos los unos a los otros. Nosotros no estamos arriba de ninguno en ese sentido. Y si se dieron cuenta, en todas esas áreas no mencionamos ni una vez que tu sujeción es hacia ningún hombre, es hacia Dios. Pero también tenemos que reconocer que Dios estableció una autoridad. Y la semana que entra vamos a ver cuál es la responsabilidad de los miembros hacia los líderes que Dios establece en cada congregación.